Buenas tardes. Yo voy a presentar el futuro del maíz. Empecemos con un poco de historia. Generalmente se considera que el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7.000 y 10.000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos en México, donde algunas pequeñas mazorcas de maíz son estimadas o tienen más de 5.000 años de antigüedad y fueron encontradas en cuevas de habitantes primitivos. La difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a varias partes del mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta cultiva y productora de alimentos. Se estima que en la actualidad existe una producción de 270 millones de toneladas de maíz al año, solo en Estados Unidos. El maíz puede considerarse el cultivo de grano más importante del planeta. Con tanto terreno dedicado a la siembra del maíz, este grano se ha convertido sin duda alguna en un alimento básico para todas las personas en el mundo. Desde el maíz que se utiliza para alimentar el grano que consumimos hasta el jarabe de maíz en los alimentos y bebidas procesadas. El uso de este commodity se ha extendido tanto que prácticamente podemos encontrarlo en todo el mundo. Incluso puede que dentro de poco empiece a ser utilizado de forma regular para fabricar combustible para automóviles en la forma de etanol. Existen 4 usos principales. La primera es la alimentación humana directa, donde el maíz es fundamental para la alimentación en los países subdesarrollados. Después tenemos el maíz como forraje, sustituyendo grandes extensiones de praderas por establos. También como agrocombustibles en la producción de etanol, se destina 148 millones de toneladas para este propósito. Y como edulcorante en la producción de alta fructosa, sustituyendo al azúcar. Esos son los 4 principales usos, ¿no?, que tiene en la actualidad. Después tenemos la producción mundial de maíz versus su uso. En la actualidad el uso va en 1150. Al 4 de abril de este año, la producción de maíz fue por 1.150 toneladas de millones métricas, comparado con el uso que llegó a ser, comparado con su producción mundial que llegó a los 1.100 toneladas métricas, como se ve en el cuadro, ¿no? Después tenemos la estacionalidad de precios. El precio del maíz en los mercados puede verse influenciado por los siguientes factores. Aproximadamente la mitad del maíz producido en Estados Unidos es empleado para alimentar el ganado, conforme al incremento en la calidad de vida de los países de desarrollo. También lo hace la demanda de carne, a lo que a su vez significa un incremento en la demanda de alimento para ganado, el cual es fabricado en parte también de maíz. La demanda de maíz en Estados Unidos también es impulsada por regulaciones gubernamentales, las cuales requieren que un cierto porcentaje de combustible sea hecho a base de etanol. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que queda en Estados Unidos, ha estipulado que sea un 10%. Para cubrir las necesidades de biocombustibles en los Estados Unidos, una nueva forma de maíz ha sido introducida, conocida como el maíz tropical. Esta variedad requiere menos nitrógeno a diferencia del maíz empleado en este país. Ya que almacena un 25% de azúcar en el tallo. El maíz tropical también tiene
un periodo de gestación muy corto y puede ser rotado con mayor facilidad que el maíz estándar, o la soya en todo caso, ¿no? Sin llegar a agotar el suelo. Más de la mitad del maíz cultivado ha sido modificado genéticamente para hacerlo más resistente a las plagas. Y también, como último punto, podemos agregar que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica varios reportes importantes sobre el maíz. Cada año, en la segunda mitad de marzo, da a conocer el informe, un informe llamado de perspectivas de cultivos, el cual detalla qué cultivos y en qué cantidad van a ser plantados por agricultores para la próxima temporada. Luego tenemos el contrato, que se podría dar una pequeña explicación, una pequeña descripción. Como que el maíz, como cualquier otro tipo de commodity, cuenta con su propio símbolo para ser comercializado en el mercado, así como su propio valor por contrato y sus requerimientos de margen. Para operar de forma exitosa con un commodity como el maíz, el inversor debe conocer a la perfección sus términos básicos y comprender cómo emplearlos tanto para calcular las ganancias como las pérdidas potenciales producidas por una operación. Lógicamente, cada mercado en donde se negocian los futuros sobre maíz utiliza sus propias notaciones para las transacciones y cuentan con sus propios requerimientos en cuanto al valor del contrato y requerimientos de margen. Los procedimientos de liquidación del maíz, en este caso tenemos 5 niveles. El primero sería, primero empecemos por el cálculo de acuerdo al final, el cálculo del acuerdo final para el contrato que expira. El personal del grupo CME determina la liquidación del contrato de maíz con vencimiento basado en la actividad de negociación. El periodo de liquidación o el día de vencimiento. El nivel 1, si hay una operación abierta durante el periodo de liquidación, la liquidación final se obtiene utilizando un WAP de todas las operaciones ejecutadas durante el periodo de liquidación. El nivel 2, si no hay transacciones directas en el mes de expiración, entonces se utiliza el VWAP del margen más cercano, el que expira y el próximo mes consecutivo. También el periodo de liquidación para derivar una liquidación en el contrato que expira. El nivel 3, si no se aplica ninguno de los escenarios anteriores, la liquidación se basa en el mercado, que esto quiere decir la oferta y la demanda, ¿no? En el periodo de vencimiento y en el próximo mes consecutivo. El nivel 4, si no hay operaciones simples, operaciones de margen o mercados de margen, que es la oferta y la demanda, entonces se considera una oferta o una pregunta. Y el nivel 5, si nada del anterior se aplica, entonces se utiliza la liquidación del día anterior. Para bloquear los umbrales mínimos, un block trade es una transacción de futuros, opciones o combinación negociada de forma privada que se puede ejecutar aparte del mercado público de subastas. Cabe indicar de que esta transacción en bloque está restringida para los participantes en contratos elegibles. Hay una ley de intercambio de productos básicos que la define mejor.